Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Hoy estamos lunes 12 de septiembre de este 2016 y vamos a hacer hoy un programa especial. Mire, seguramente usted ha escuchado de los migrantes que viajan en la Bestia, así se le conoce al tren o a los trenes, porque viajan por muchos trenes montados literalmente, pues como pueden y donde pueden los migrantes. Y seguramente usted ha leído, escuchado, visto algún reportaje, alguna información de la famosa Bestia, la Bestia, así le llaman al tren de carga donde se suben los migrantes. Y escuchamos hablar allá de Chiapas, de los migrantes centroamericanos que cruzan ahí a México, la frontera ahí con Belice, con Guatemala, y hablamos de la Bestia como si fuera lejos, como si fuera en otro lugar. Pero resulta que la Bestia también pasa por Chihuahua. Aquí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en varios lugares del estado de Chihuahua, pero particularmente aquí en la ciudad de Chihuahua, pasan decenas de migrantes todos los días, a través de la Bestia. Tenemos hay imágenes que vamos a ir viendo mientras yo le platico de qué se trata este programa y de qué se trata este programa de migrantes, este tema de migrantes. Bueno, estamos ahí donde usted está viendo, estamos ahí abajo del puente, ahí en la Pacheco, a la altura de la planta de Interceramic, que está ahí de la Comandancia de Policía Zona Sur, muy cerquitita, ahí muy cerquitita de la estación del Vivebús, en la zona sur, abajo del puente, en la Pacheco, el puente de la Pacheco. Si usted se fija y ya ubicó más o menos el lugar, bueno, estamos abajo del puente de la Pacheco. ¿Y por qué abajo del puente? ¿Por qué están ahí estas personas? ¿Qué tiene que ver ahí? Y si usted se fija, están ahí las vías del tren. Estamos en las vías del tren que pasan por abajo del puente de la Pacheco. Bueno, pues resulta que ayer domingo se hizo ahí una concentración. Fueron muchísimas personas de varias organizaciones de la sociedad civil y personas en lo particular, en lo personal, fueron porque hubo una convocatoria de una organización que acaba de nacer, que están haciendo, que se llama Uno de Siete Migrando. Y citó ahí a las personas, se hizo una comida, se ofreció una comida para personas migrantes que en este momento, estas personas que usted está viendo ahí, estas son las que integran esta organización Uno de Siete Migrando, y estas personas, esta señora, estas dos jóvenes, tres jóvenes, son las que convocaron estas personas a esta comida ayer domingo, ahí abajo del puente de la Pacheco, en las vías del tren. Y entonces le decía, porque ahí en ese punto es donde llegan los migrantes que pasan aquí por Chihuahua por el tren, que viajan literalmente, pues como les llaman, ellos comúnmente se le llaman como de trampas, pero son personas, la gran mayoría hombres, muy poquitas mujeres, afortunadamente, vienen pues arriba del tren o en las tolvas, como le llaman ellos, del tren de carga. Y ahí es como el punto, en esta zona es el punto donde bajan y suben estos migrantes dependiendo de dónde vienen, perdón, y a dónde van. Y entonces, por eso se citó ahí, porque están dando a conocer esta organización.
Ahí va uno de estos trenes de carga que cruzan aquí la ciudad. ¿Y por qué en este punto? Porque el tren de carga que pasa Chihuahua-Mochis, ahí tiene la estación de carga y descarga de mercancía. Y entonces a las personas que viajan en este tren, en la bestia como se le conoce, allí se tienen que bajar. Ahí se tienen que bajar porque ahí está la estación donde descargan. Ya cuando descarga el tren y que arranca, que se va, en estas tolvas que usted está viendo, es donde ellos cuentan que ahí se suben. Ahí es donde viajan ellos. Y entonces ya cuando descarga y carga y que el tren continúa su tránsito rumbo a Sinaloa, a Mochis, ellos se suben y continúan su camino y allá, dependiendo, se bajan en diferentes lugares, dependiente, la mayoría viajan por Sonora, Baja California, hay algunos que su viaje va hasta Mexicali, por ejemplo, otros que viajan por Sonora, Caléxico, brincan ahí a Estados Unidos por uno o por el otro lado. Bueno, pues hicimos estas tomas en este lugar específicamente, donde se concentraron ayer domingo todas estas personas que dieron a conocer esta organización y lo que están haciendo para ayudar a estas personas. Porque, ¿qué es lo que pasa con los migrantes? Muchos centroamericanos, pero también muchos mexicanos que vienen de distintos estados del centro y del sur del país. No todos van a Estados Unidos, muchos viajan a Estados Unidos o pretenden llegar a Estados Unidos, pero no todos. Muchos se van quedando en el camino, muchos se quedan aquí, incluso en Chihuahua. Hay unos que se van y se quedan acá en Cuauhtémoc, o se quedan en parte de la sierra, o se quedan en Sinaloa, en Sonora, Baja California, y algunos intentan cruzar Estados Unidos, algunos lo logran, otros no. Pero la problemática que encierra a los migrantes es muy amplia y muy complicada, la vida de estos migrantes. Un joven, por ejemplo, de 17 años comentaba que tiene mes y medio viajando desde Honduras, muy jovencito, un mes y medio más o menos viajando desde Honduras. 17 años, y él sí quiere llegar a Estados Unidos. Anoche iba a reanudar su viaje, más o menos planeaba él subirse al tren que más o menos pasaba a la 1 de la mañana. Y él planeaba irse hasta Mexicali, es la ruta que él lleva. Todo mundo lleva distinta ruta. Otro centroamericano no decidía si irse por Sonora o por Mexicali, pero también planeaba seguir su camino. ¿Cómo es que esta organización empieza a ayudar a estas personas? Bueno, pues yo entrevisté a dos de las integrantes y a un integrante de esta organización y para darnos cuenta cómo es que estas personas que son como usted y como yo, personas comunes y corrientes, empiezan a ayudar a los migrantes, va creciendo esta organización, ya se crea formalmente, nace legalmente y muy pronto, que esta es una buena noticia, muy pronto van a abrir un albergue para migrantes aquí en Chihuahua, porque lo que actualmente ocurre es que los migrantes llegan allí a este punto, ahí se bajan, ahí se quedan 1 o 2 días, ahí duermen. La mayoría no trae dinero, obviamente, no traen comida, salen por ahí a pedir comida a las calles de ahí cerca del punto, al crucero que está ahí rumbo a la central camionera, y esperan a tomar la mejor opción del tren que continúa. Entonces, lo que se busca con este albergue es que estas personas que van de paso por Chihuahua, por lo menos tengan donde dormir, tengan algo de comer y donde descansar un poquito.
Vamos a ir viendo estas entrevistas con estas personas que nos cuentan un poquito más de esta problemática y vamos arrancando con este programa especial. Tenemos una entrevistada, se llama Patti. Esta señora es de las primeras que empiezan a ir ahí abajo del puente a ayudar a los migrantes. Vamos a verla, si la tenemos, Alan, a la primera entrevistada, esta señora. Mire, me llamo Patricia Ríos, tengo en este movimiento 3 años ya. Esto empezó con un amigo que es sacerdote, un misionero vicentino, el padre Roberto Perea, que se enteró por otro compañero que todavía nos acompaña, el señor Lauro Cruz. Él trabajaba aquí en Interceramic y al salir se dio cuenta que se quedaban aquí a dormir. Y ellos empezaron a traer, él y su esposa empezaron a traer y le comunicaron al padre. El padre a su vez me cuenta a mí, es muy amigo mío. Y ya me dice, Pati, vamos al puente a dejar unos burritos. Y empezamos a venir los sábados. Y empezamos y seguimos y ya después me regalaban más comida y ya fueron miércoles y sábados. Y se quedó, el padre ya lo cambiaron de parroquia y pues ya como que se queda uno muy conectada pues a seguir trayendo de cenar. Ya pasa el tiempo y me voy metiendo más en internet, me metí a Amigos del Tren México, había un grupo. Dije, pues yo hago Amigos del Tren Chihuahua, pues ¿cómo no? Y me comunico con el compañero de Amigos del Tren México. Le digo, oye, fíjate que yo aquí hago esto, qué padre, invítame a ir y voy, y yo ya tengo unos amigos en Chihuahua. Y así, un día llegan ellos y pues muy contentos, ¿sí? Pues qué padre, y traen a un grupo que dice, pues para venir nosotros. Y ellos están viniendo viernes, y los lunes y los viernes. Entonces ya de ese movimiento ya salieron lunes y viernes. Y gracias también a esta página del Face, que yo no sé nada del Face, se une Jorge, mi compañero, y me contactó también. Me gusta esto, vamos, ya también me invito a venir. Llega y como que hicimos clic luego, como que ya nos dijimos, bueno, ¿cómo se hacemos? Ya de burritos estuvo bien, vamos haciendo una asociación civil. Nos aventamos a hacer la asociación civil, el 23 de abril la firmamos, la asociación. Nos pusimos a buscar, pues ahora sí, el lugar adecuado. Nos donaron un edificio, que pues ahorita ya lo estamos acomodando porque ya dentro, yo creo unos 2 meses más tardar tenemos la casa de mi hijo. Entonces, pues eso es a grandes rasgos, pero es que llega uno aquí y se enamora, o sea, yo ya no puedo dejar de venir. O sea, el día que no llego a venir, que son muy pocos los miércoles que no he venido, estoy así como muy inquieta. Es muy bonito este movimiento. Hay muchas historias muy bonitas, muy tristes, pero son muy agradecidas, unas personas muy agradecidas y aprendido mucho de ellos. Es una manera de decirle a Dios gracias, es una muy bendecida. Es el modo de decir gracias a Dios. Pues yo creo que es todo lo que... Bueno, yo me dedico a dar masajes. Tengo 18 años dando masajes. Todos mis clientes me apoyan mucho aquí con lo del puente. Están muy contentos. Yo sin ellos no haría nada. Aparte de... No estoy casada. Tengo un hijo de 24 años que también está aquí ya se unió al grupo. Entonces pues tengo, ya le dedico más tiempo al tren que a los masajes. Pero no, pues primero Dios también. Ya aquí todos nos metimos más a lo que es el albergue próximamente, pero todo va saliendo. Tengo mucho tiempo libre, ahí sí, no es cierto, no tengo tanto, pero se lo dedico con mucho gusto al albergue, le digo, con los masajes, que también es terapéutico para mí, me gusta mucho mi trabajo, pero también me gusta mucho lo de los migrantes, y sí, pues la invitación abierta para que lo quiera hacer, porque cualquiera lo puede hacer, existe tener voluntad y muchas ganas y mucho
echarle muchas ganas y muchas fuerzas, porque sí es cansado, pero es muy bonito. Sí, es muy, muy bonito. La asociación se llama Uno de Siete Migrando, AC, porque vimos en el internet, nos pusimos a buscar un nombre adecuado. Entonces vimos que estadísticamente, uno de cada 7 habitantes es migrante. Entonces nos gustó el nombre porque está muy pegajosito, entonces así se quedó asentado, Uno de Siete Migrando. Uno de siete migrando. Usted ya conoció a Patti. Si usted se fija, si usted la escuchó, Patti es una señora como usted y como yo, como muchas señoras que vivimos aquí en la ciudad. Ella es masajista, a eso se ha dedicado los últimos años, pero de pronto alguien la invitó a ir a llevar burritos ahí a los migrantes que se quedan, que pernoctan abajo del puente de la Pacheco, y ya tiene 3 años. Poco a poco se fue comprometiendo, fue conociendo las historias de los migrantes, fue convocando a otras personas y ahora ya están creando esta asociación civil para crear el albergue que ya piensan abrirlo en 1 o 2 meses, en unas próximas semanas. Le digo esto de Patti porque usted también puede ayudar, usted también puede colaborar con lo que sea, comida, con trabajo, con poquito de su tiempo. Porque estas personas migrantes, estas personas que vienen desde lugares tan lejos y que van a otro lugar, no todo el destino, no Estados Unidos se convierte siempre en el único destino. La migración es muy, muy amplia, muy completa, muy compleja. Yo creo que si analizamos el tema, nos vamos a dar cuenta que usted o yo también somos migrantes. Por eso dice Patti que 1 de cada 7 personas en el mundo somos migrantes. O alguien de su familia migró, siempre nos estamos moviendo. A mí me llega mucho el tema y analizándolo, por supuesto que soy migrante. Y mi familia es migrante, ampliamente migrante, ha sido migrante siempre. Yo, por ejemplo, me crié en un ejido, en Barrancos de Guadalupe, en el municipio de Ojinaga. Mi primera migración fue a Ojinaga, a la ciudad de Ojinaga, cuando tenía 12 años a estudiar. Y luego me vine aquí a Chihuahua en el 80, cuando tenía 18. Y desde entonces estoy aquí, no soy originaria de esta capital. Y yo le aseguro que a lo mejor usted que nos ve tampoco. Si usted no nació aquí en la ciudad de Chihuahua, entonces también es migrante. Pero si usted ya le tocó nacer aquí, entonces a lo mejor su papá migró, o su mamá o alguien de la familia migró. Entonces la migración se da al interior del mismo estado, entre una ciudad y otra, al interior del mismo país, entre un estado y otro, o entre países. Muchos se emigran a Estados Unidos, pero muchos emigran de un estado a otro. Y siempre la migración está relacionada con mejorar las condiciones de vida. No siempre, a veces por cuestiones familiares, pero la cuestión económica siempre está de por medio. La gente busca una mejor vida y entonces se va a donde piensa que le va a ir mejor. Esa es la migración. Y hay de migración a migración, porque hay quien se va de un lugar a otro en buenas condiciones, con recursos, con ahorros, o se va a estudiar, como es mi caso. Pero hay gente que viaja, como estos migrantes que viajan en la Bestia, que viajan sin recursos, a la buena de Dios, como se diría comúnmente. Y esta migración a mí también me llega, porque mi papá fue indocumentado en Estados Unidos y nos contaba desde que yo estoy muy chiquita cómo es que lo deportaron 2 o 3 veces por algún estado del centro del país y le tocaba entonces regresar a Chihuahua sin ningún recurso, porque una de las políticas que tiene Estados Unidos es que deporta a las personas por algún lugar lejano de donde vive para que le cueste trabajo regresar a Estados Unidos. Y entonces, quienes son deportados, ayer por ejemplo estaba un joven que acababa de ser deportado y solamente iba, muchas gracias Alan,
solamente iba acá a Sinaloa y ya iba de regreso a su casa después de ser deportado. Y a mí me recordó la anécdota, las experiencias que nos ha contado mi papá de cuando era joven y también fue deportado y le tocó viajar de aventón, viajar sin comer, tener que pedir para comer. Y entonces la vida de los migrantes nos llega de alguna manera a la mayoría de las personas por una o por otra cosa, pero luego no se nos ocurre pensar que también usted o yo somos migrantes y que a veces nos toca estar en el lado difícil de la migración. Y no se diga cuando vemos estos reportajes en Europa, estos grandes flujos migratorios donde le cuesta la vida a las personas. Acá también, ahorita está justamente hospitalizado un joven que se llama Cruz, que a la hora de intentar bajarse o subirse del tren, le amputan una de las piernas y tuvo que ser hospitalizado. Justamente ahorita está hospitalizado, su mamá tuvo que viajar acá a Chihuahua y le están ayudando algunas organizaciones para que tenga hospedaje, para que tenga hospital. Entonces son verdaderos dramas los que a veces sufren estas personas. En este caso muy concreto, lo que está ocurriendo allí, lo que ocurrió ayer, allí abajo del puente de la Pacheco, bueno, pues fue una comida que varias organizaciones ofrecieron para los migrantes de ayer domingo, a los que les tocaba pernoctar. Yo platiqué con algunos que venían de Honduras, con un joven que venía de Belice, con un joven que venía de Puebla, con otro que venía deportado y que iba acá a Sinaloa, otro de Guatemala. Son varias personas, varía mucho el flujo diario de los migrantes que pernoctan en este sitio. Está también el tren que va rumbo a Juárez, esos se quedan allá en el otro lado de la ciudad. Y seguramente usted conoce estos casos cuando le toca ver ahí en las noticias de que por algún accidente a la hora de bajarse o subirse del tren, pues alguno de los migrantes sufre alguna lesión o algún problema. Usted ya escuchó a Patti, ella empezó a ir invitada por un sacerdote, luego ella entró a internet y empezó a contactar a otras personas. Está en la entrevista con Jorge, este abogado joven que es parte de esta asociación y nos cuenta cómo es que también él se va involucrando en este movimiento que ayuda a los migrantes aquí en Chihuahua. Vemos y escuchamos la entrevista con Jorge, si les parece. Si la vemos, la entrevista con Jorge, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Goretti Espíndola de La Vega. Yo pertenezco a uno de 7 migrando y mi historia con las y los migrantes empezó hace 2 años y medio en el albergue del padre Alejandro Sonalinde en Ixtepec, Oaxaca. Tuve un proceso ahí de 10 meses y medio, estuve como voluntaria y cuando regreso a la ciudad de Chihuahua y me encuentro con dos compañeros y compañeras y con Jorge, Patti y Laura, que ellos ya trabajaban desde mucho tiempo atrás y con los migrantes y justamente en esta zona. Ya nos organizamos porque en ese momento solo era como entregar los burritos y ya no era más, entonces nos salió la necesidad de hacer algo más por las y los migrantes y por eso ya decidimos crear uno de 7 migrando, una AC, que pretendemos dar un hogar digno a las y los migrantes en su paso por Chihuahua. Ahorita estamos próximos a la apertura del albergue de las y los migrantes y ahorita estamos realizando acciones afirmativas para que la sociedad y los conozca, haciendo carnes asadas y proyecciones de películas y talleres, entre otras cosas. Nosotros venimos cada miércoles y sábado a entregar la comida, pero actualmente hay una red local
organizaciones o personas que ayudan a las y los migrantes, y ya hemos logrado juntar personas y que vengan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los sábados otra vez nosotros. Entonces ya esto va creciendo cada vez más, porque en Chihuahua cada vez más hay más migrantes en todos lados. Entonces pues vemos la necesidad de que la sociedad se siga así sumando a trabajar con las y los migrantes, apoyarlos y a darle un poco de lo mucho que la vida nos ha dado y regresárselo a las y los migrantes. Bueno, pues obviamente ya no es Jorge, es Goretti, otra de las chicas que son parte también de esta organización. Uno de 7 migrando se llama esta asociación civil que están creando y que tiene en los planes muy cercanos abrir este albergue. Ahora sí podemos escuchar la entrevista con Jorge, este joven abogado que forma parte también de la asociación. Soy Jorge Alberto Pérez Cobos. Mi primer contacto con el mundo de los migrantes fue definitivamente con las patronas en Veracruz. Me llevó mi hermano, yo tenía planeado un viaje a playa con mis amigos, pero mi hermano, que también se mueve en el ambiente de los derechos humanos, me invitó a conocer a las patronas y dije, ¿por qué no? Nos fuimos y fue un trabajo que me gustó, me encantó, me enamoró. Yo aquí ya trabajaba con Rarámuris, pero realmente ese trabajo a mí como que me llegó mucho. Fue una cosa así de que no dormía estando ahí, estaba muy emocionado el tiempo que me quedé ahí. Después volví, también como que traía esa espinita, hasta que ya tuve un momento en mi vida como que no sabía para dónde iba y qué estaba haciendo, lo que estaba haciendo no me gustaba. Yo soy abogado y ya estaba con derecho mercantil, ya estaba quitando casas y así. Entonces llegó un punto en el que tuve una crisis y dije, esto no es lo que quiero para mí. Y me metí en un retiro y salí a buscar migrantes. Dije, esto lo tengo que de alguna manera apoyar. Empecé pues en Chihuahua, según yo había alguna organización o algo que apoyara, pero nos fuimos dando cuenta que no. Empecé solo buscando a los migrantes, empecé por las vías, caminé mucho por las vías hasta que llegamos a este punto. Empecé a venir solo a ver cómo estaba la situación y ver qué es lo que más necesitaban. En ese inter me topé con un grupo de personas que ya venían todos los miércoles y los sábados, el grupo de Patti y de Lauro. Y empezamos a hacer equipo muy padre, empecé a venir ya con ellos para ir desarrollando un proyecto, pero sí definitivamente desde el conocimiento de lo que vivían los migrantes aquí en Chihuahua. Entonces así empezamos a darles un poco de apoyo, ya un poquito a lo mejor hasta jurídico, nos venía gente aquí golpeada que tenían a sus amigos detenidos, que los policías les robaban, entonces empezamos a llevarles un poquito ahí cuestiones jurídicas, arreglar sus papeles, algunos que querían, y empezamos a ver que el principal problema que tenían aquí era definitivamente un lugar, o sea, el lugar, aquí se pasan muchas cosas, aquí hay presencia del crimen, aquí hay de todo. Entonces vimos que necesitaban un lugar para donde pudieran llegar seguros. Y nos abocamos a buscar un lugar para construir una casa del migrante. Primero conseguimos una por aquí cerquita, pero una casa muy chiquita, como que ya nos emocionamos mucho, la empezamos a limpiar, a pintar. Pero a la hora de ya hacer un contrato más formal para poder nosotros pues darle más seguridad al proyectito, que era muy chico, les digo, pues se echaron para atrás. Entonces pues nos agüitamos, todo en eso estábamos en trámite de volvernos asociación civil, que al final nos constituimos como uno de 7 migrando hace. El nombre viene un poquito porque es una estadística, en el mundo una de cada 7 personas es migrante. Entonces, o bueno, ya no vive en su lugar de origen. Entonces es como acercarnos un poquito de que todos estamos de alguna manera conectados con este mundo de la migración. La casa nos echan para atrás y dijimos, bueno, no nos vamos a dejar caer, vamos a buscarle, algo va a salir, por algo pasan las cosas. Al día siguiente, Patricia consiguió un contacto que nos quería enseñar un centro comunitario que a lo mejor nos podía facilitar. Total, conseguimos un centro comunitario y está muy padre, son como 1500 metros, ahorita lo estamos acondicionando, estamos buscando apoyos, etcétera, etcétera. Al principio es lo más difícil para echarlo a andar, ya después como que todo el mundo nos dice, ya que están echando a andar, ya los podemos ayudar. Pues, bueno, pero en eso andamos, ya tenemos programado aproximadamente, si Dios quiere, para noviembre, finales, abril. Y realmente nos hemos estado conectando con muchas organizaciones, entre varios constituimos una red de apoyo al migrante, Chihuahua le pusimos, somos varias organizaciones, desde algunas iglesias, desde algunos grupos parroquiales, nos juntamos para pues hacer como que más entre todos. También nos hemos juntado con redes como el Compa, nos hemos juntado con redes como Iniciativa Frontera Norte, del cual formamos parte, y de varias instituciones y grupos para poder visibilizar un poquito este proyecto. No queríamos visibilizarlo mucho desde el principio porque no tenemos un proyecto para poder
poderlo avalar, digamos. No queremos venir y traer a todos los medios, porque ¿qué pasa? Cuando vienen y hacen entrevistas aquí y no tenemos un lugar donde llevarlos o algo que propongamos, lo único que hace muchas veces el gobierno es querer invisibilizarlos. Los empieza a detener para que no estén aquí, los amenaza. Viene, no los amenaza de váyanse, pero sí de que si están aquí, vienen, los revisan y les quitan el poco de dinero que traen. O se los llevan con la excusa de cuidarlos, pero aquí dejan todas sus pertenencias. Entonces, realmente no quisimos visibilizarlo. Ahorita creemos que ya estamos en una etapa de visibilizar el proyecto, pedir el apoyo a la comunidad, el apoyo de todos. Realmente muchas veces vemos al migrante como si fuera alguien de fuera, que no es nuestro problema. Muchas veces, incluso hablando con instituciones de gobierno, era mucho, bueno, es que ellos no son nuestro problema, entonces no los podemos ayudar. Y no es que sea un problema de nadie, no es un problema. Es una situación que si no atendemos como comunidad, como chihuahuenses, como mexicanos, sí se puede volver una problemática. Entonces estamos ahorita para eso. Ahorita incluso esta actividad es mucho eso, querer conectar a la comunidad con los migrantes, con esta situación, que los conozcan, que sepan de dónde vienen, por qué vienen, a qué vienen, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan. Y también que ellos conozcan a la sociedad y cuáles son sus miedos, o porque a veces no les abren ni siquiera el vidrio. Entonces creemos que de ahí es donde se puede ir cambiando un poquito las cosas. Siempre hemos entendido la discriminación como ignorancia o como falta de información, falta de conocer al otro. Entonces esas son nuestras líneas de acción, conocernos, darnos a conocer y empezar a dar alternativas a ese migrar. No tenemos una solución final, pero sí creemos que ese estar conviviendo, el darnos ese papacho, ese amorcito, pueden cambiar muchas cosas. Y pues en esta parte del proyecto estamos. Jorge, Goretti, Patti, 3 de las personas que integran esta asociación que ya se volvió hace 1 de 7 migrando aquí en Chihuahua y que próximamente van a abrir un albergue para migrantes, para que estas personas que cruzan el estado o que vienen a veces también a quedarse aquí a Chihuahua tengan donde descansar, donde dormir, donde bañarse, donde comer mientras pasan por la ciudad de Chihuahua. Y como bien decía Jorge, Goretti también y Patti, son otras personas las que integran. Como bien decía Jorge, el asunto, el tema de la migración es amplio y complejo. No es nada más esto que pensamos de las personas que van a Estados Unidos como personas indocumentadas. No, está el migrante que se viene a la ciudad y que a veces llega y no sabe ni a dónde ir, llega sin recursos, ni quién le ayude, ni quién le eche la mano. Está el migrante que viene pues a la pizca, por ejemplo, a la cosecha de distintos productos agrícolas aquí en el estado de Chihuahua, acá al sur del estado o acá al noroeste también del estado, que cruzan familias completas. La mayoría son hombres solos, jóvenes, no tan jóvenes, algunos ya muy mayores, muchos jóvenes, la gran mayoría, pero hay ocasiones en que llegan familias completas o que llegan parejas. Seguramente usted por ahí ha visto reportajes en la televisión nacional de las patronas en Veracruz, que yo creo que es pues la organización más conocida que ayuda a los migrantes del tren. Estas señoras, que así se les conoce como las patronas en Veracruz, que se organizaron, igualito que aquí en Chihuahua, poco a poquito, y se organizaron varias señoras, llevan comida, hacen bolsas de comida y se las avientan a los migrantes que van en el tren a determinada hora que pasa por ese lugar ahí de Veracruz. Son muy famosas porque les han hecho muchos reportajes a las patronas. Bueno, pues algo más o menos parecido está ocurriendo aquí en Chihuahua, aquí abajo del puente de la Pacheco. Hay una página de Face, 1 de 7 migrando, usted ubíquela ahí en el Face, que ahorita es como lo más fácil de comunicarse para que conozca de esta asociación. Ahí puede encontrar la manera de contactarse y de ayudar, ya sea en especie, con comida o con artículos de limpieza. Lo que falta en este tipo de organizaciones, pues es apoyo. Ahí está, muchísimas gracias a la 1 de 7 migrando. Esta es la página del Face que tiene esta asociación, es de Chihuahua, esta
organización. Mire, justamente acaban de subir la foto de ayer, agradeciendo a las personas que acudieron ayer a la concentración y que llevaron comida para compartir con los migrantes. Los migrantes de ayer domingo que estaban ahí abajo del puente, pues estaban así como sorprendidos, ¿no? Porque les tocó en suerte que en su paso por Chihuahua les llegara este apoyo, porque ellos no, pues ni se lo esperaban. Algunos pensarían que hacías todos los días y luego les van a decir allá a sus amigos o a sus compañeros, cuando pasen por Chihuahua, no se preocupen porque les van a dar comida. Pues no los van a recibir con fiesta todos los días. Ayer fue un día especial, ayer domingo, porque invitaron a esta comida para dar a conocer esta organización, este movimiento de jóvenes. A mí me da mucho gusto, como usted escuchó a Goretti también, que ella se fue, ella es de Chihuahua, pero se fue un tiempo a trabajar a varios lugares del país y luego regresó con esta idea muy clara de ayudar a movimientos sociales y se encontró con estos migrantes. Me da mucho gusto que sean jóvenes, chavos y chavas que apoyen esta causa de la migración y otras causas, pero bueno, hablando particularmente de los migrantes. Y le decía que los que ayer les tocó llegar a Chihuahua, cruzar por Chihuahua, bajarse o subirse del tren en este punto, ahí abajo del puente de la Pacheco, han de pensar que, y les van a ir a contar allá a sus familiares o a sus amigos que cuando cruzan por Chihuahua les hacen fiesta, pero no ocurre esto frecuentemente. Hay ocasiones en que llegan y bueno, pues no hay nadie ahí que les lleve ni siquiera un burrito o una fruta o agua, incluso agua, porque pues no traen dinero ni con qué comprar un agua, por ejemplo. Le decía que estos dos jóvenes, un joven de 17 años que a mí me llamó la atención, que viene de Honduras y pues venía sin dinero. Otro joven que viene también de Honduras, él dijo que sí, él se iba a esperar a ver si le llegaba un dinero que a lo mejor su familia le mandaba y luego ya a lo mejor podía seguir con más seguridad su camino rumbo a Estados Unidos. Como estos, decenas de migrantes, solamente de los que viajan en la famosa Bestia, en el tren, solamente algunos son estos. Están todos los demás migrantes. Está el tren que va a Ciudad Juárez, muchos viajan también en el tren acá a Ciudad de Juárez. La mayoría de estos que viajan en el tren Chihuahua-Mochis decían que se van quedando en el trayecto, ya sea en Sonora o ya sea en el mismo Sinaloa, luego tratan de llegar a la frontera vía Caléxico o vía Mexicali-Caléxico o acá vía Sonora también, ¿no? Ellos traen sus rutas, no conocen mucho. Yo le preguntaba al joven hondureño de 17 años, ¿tienes idea dónde estás? Pues sí, es Chihuahua, pero no ubica por dónde está la frontera. Él trae su ruta muy marcada que debe llegar a Mexicali y van preguntando. Luego se hacen grupos también. Algunos vienen juntos, los que viajan solos, pues bueno, se hacen compañía con otros jóvenes o con otros señores. Lo que más sufren, como en todo el trayecto, son pues los asaltos, y los asaltos no nada más de cualquier persona o de grupos criminales, sino de las mismas corporaciones policíacas, que luego en vez de ayudarlos, pues los extorsionan, quitándoles dinero para no reportarlos con el Instituto de Migración, los mismos guardias del tren que luego les piden cuota para dejarlos que suban ahí a la hora en que pues se suben al tren cuando ya está caminando, que luego es difícil y es peligroso también abordar el tren cuando ya está a determinada velocidad para bajarse y subirse. Y lo hacen en este punto porque ya sea que el tren esté arrancando o esté llegando, pues disminuye la velocidad y esto les facilita de alguna manera el subir o bajar de la famosa
bestia aquí en Chihuahua. Son personas, esta es una problemática, la migración, muy invisibilizada, nadie nos damos cuenta. Seguramente usted que anda por ahí en su vehículo transitando en esta zona, a lo mejor se va a encontrar a personas ahí en los semáforos, estos cercanos, aledaños, pidiéndole dinero. No le van a decir que son migrantes porque les da miedo que los denuncien. Son personas, yo entrevisté a varios, pero no quisieron salir a cámara y yo no les insistí porque me parece justificado el temor de salir en cámara. No le van a decir que son migrantes porque les da temor. Además, algunos a los centroamericanos se les identifica mucho el tono de su acento. Los que vienen del centro y sur del país, esos también se identifican, pero usted inmediatamente se da cuenta que son mexicanos. Los centroamericanos sí son también muy identificables y son, pues obviamente, a quienes más temor les da de que los puedan deportar, detener y deportar. Imagínese si estos migrantes vienen desde Honduras, desde Belice, desde El Salvador, desde Guatemala, llegan hasta Chihuahua, que ya están pues a un paso prácticamente de llegar a su destino, que regularmente para ellos es Estados Unidos, y luego que acá todavía los detengan y los deporten, pues claro que tienen miedo, claro que les da preocupación, ¿no? Es diferente con los mexicanos, que ellos sí son, digamos que, no despreocupados completamente, pero se sienten más libres, se sienten más seguros, y no se diga los que migran aquí mismo al interior del estado, los que vienen o los que van acá a la sierra o al sur del estado, Delicias, o que van a Cuauhtémoc o vienen acá a Juárez también, muchos de ellos pues buscando un mejor trabajo, o muchos de ellos también que han sido deportados y que van en su trayecto a su lugar de origen. Bueno, pues este problema de los migrantes, de muchísimos migrantes, no es ajeno a Chihuahua. Al contrario, es un problema que está en Chihuahua, que se vive en Chihuahua, que solamente nos tenemos que dar una asomadita, porque luego Chihuahua tiene como muchos mundos, y a veces nos encerramos en nuestro mundo, que es a veces muy chiquito, y no abrimos los ojos a estos otros mundos. Así como está el mundo de la diversidad, así como está el mundo de la discapacidad, está este mundo de los migrantes también, de los que cruzan por Chihuahua. Y también hay mujeres, también hay mujeres, por supuesto que hay mujeres. Nos decía Pati que en este punto, porque es muy difícil para los que migran a través del tren, y en este punto llegan muy pocas mujeres, pero sí llegan, una que otra. Y todos los casos de las mujeres migrantes son dramáticos, porque además de que las extorsionan, además de que las asaltan, a las mujeres migrantes sufren muchos abusos sexuales. Está muy identificado este problema con las mujeres migrantes. Ya hay un montón de historias de mujeres migrantes que testimonian sus problemas cuando viajan y cuando cruzan el país. Es muy importante como chihuahuenses entender este problema, porque luego criticamos a otros países como Estados Unidos, donde tratan mal a los migrantes mexicanos, a nuestros connacionales que viven allá en Estados Unidos y que sufren discriminación. Bueno, pues aquí también, a veces aquí discriminamos también a los migrantes, no nada más a los centroamericanos, a veces a los mismos mexicanos que no son de Chihuahua, a los que son del centro y del sur del país, también discriminamos aquí a los migrantes. Hay que hacer conciencia, hay que identificar el problema, hay que conocer sus historias. En la medida en que no los conocemos, pues no nos acercamos, y de alguna manera hay como temor, como una distancia entre nosotros, nosotras y los migrantes. La única manera de entenderle, de perderle esa distancia, pues es conociéndolos, que son de carne y hueso como usted y como yo, con otras vidas. Y generalmente
pues con más carencias, con carencias económicas, pero muchas veces también carencias emotivas, carencias de afectos, porque son personas que están a veces muy solas, que viajan solitarias y que están a la defensiva, porque han sido tan extorsionadas, tan asaltadas, tan agredidas, tan lesionadas, que son personas muy desconfiadas, que ponen de alguna manera una barrera al contacto de las personas que luego se les acercan. Y me parece que esta desconfianza de alguna manera es natural también, ¿no? Entonces, si usted es una persona interesada en conocer más el tema, métase ahí al Face, busque esta página, 1 de 7 Migrando, va a conocer ahí la situación de los migrantes y encontrará la manera de ayudar. Siempre hay manera de ayudar. Y como dice Patti, con una vez que vaya y conozca a los migrantes, seguramente querrá seguir ayudando, llevando un burrito, llevando una botella de agua, una manzana, una cobija o cualquier cosa que usted considere que les puede ayudar a estas personas. Bueno, pues ahí está y le daremos seguimiento a luego a ver si conseguimos entrevistas para que usted conozca algunos de los testimonios de estas personas. Muchísimas gracias a todo el personal técnico que hace posible la transmisión, a Jaime muchísimas gracias en el camareo como siempre, allá adentro a los compañeros, a Alan, a Ana Laura, a Dani, muchísimas gracias, a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.